Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los de hoy tienen continuidad, pero son absolutamente distintos. Y hoy tenemos una novedad. Ha habido un discurso del secretario de Estado John Kerry. Recuerdan que hace tiempo le decimos, este hombre tiene el peso específico para algo bastante más que esto, ¿no? Pero hoy, recordando los tiempos de la Guerra Fría y el Berlín dividido, Kerry hizo una importante pieza oratoria digna de alguien que quiere ser más que un secretario de Estado, un estadista con todas las responsabilidades. Y hablaba de los tiempos del Berlín dividido, cuando él, que era hijo de un alto funcionario que estaba destacado allí, andaba como cualquier niño en bicicleta y llegó alguna vez a cruzar en lo que después fue el muro de Berlín. Es muy interesante el discurso de hoy de John Kerry, porque marca evidentemente el intento de ser mucho más que un secretario de Estado, y tiene con qué por lo demás, ¿no? Aparte de eso, tenemos una interesante modificación de actitudes que tiene un mensaje subyacente allí, ¿no? Alberta, y se lo digo porque hemos estado allí cuando recorrimos Canadá de costa a costa, Alberta sería la Texas o el Zulia nuestro, gran estado petrolero de Canadá. Incluso a los grandes gestores del petróleo canadiense en Alberta le llamaban los jeques de ojos azules, ¿no? Alberta parece que tiene un proyecto para llegar a Nebraska, con gasoductos y oleoductos. Y esto ha generado algunas reacciones en contra de gente que dice no queremos más contaminación. Necesitamos energía, pero no al costo de contaminar nuestro país. Buena intención, porque para salvar al planeta primero hay que empezar por salvar el territorio de uno, ¿no? Bueno, independientemente de esto, tenemos una muy fluida pauta que vamos a compartir con ustedes. Y más que conversar aquí, queremos mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo, como es nuestra costumbre. Y sobre esto, vean, hace menos de 24 horas les contábamos, Canadá ha metido la mano hasta el codo, ¿recuerdan que le dijimos? Y como miembro de la OTAN ha mandado sus F-18 Hornets a atacar al ejército islámico. Se involucró a fondo en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. ¿Recuerdan esto, no? Lo dijimos textualmente casi y con estas imágenes. Today an important mission begins. A mission that seeks to degrade the so-called Islamic En ese momento el ministro de Defensa de Canadá, Robert Nicholson, levantaba el perfil y daba un discurso como si también tuviera vocación de jefe de Estado, diciendo que hoy comenzamos una importante misión, una misión que pretende degradar el llamado Estado Islámico de Irak e ISIL, un grupo terrorista que representa una amenaza para la paz y la estabilidad local, regional e internacional. Un grupo terrorista que ha creado una tumba de seguridad y la crisis humanitaria en Irak y los países vecinos, persiguiendo minorías étnicas y religiosas, asesinaron a miles de hombres inocentes, mujeres y niños y llevan a cabo horribles asesinatos de periodistas, trabajadores de ayuda humanitaria. Todo un desafiante discurso que no se quedó ahí. Ahora, ¿de acuerdo que dijimos, esto parece el discurso de alguien que quiere algo más que el cargo que tiene, ¿no? Y mostraban desafiantemente los F-18. Bueno, ese discurso que nos llamó tanto la atención hoy ha tenido dramáticas consecuencias, porque la respuesta de lo que él llama terrorismo, no sin falta de razones, la tuvo en su propia casa, me refiero a Canadá y a la capital. Ya verán por qué. A medida que desplegamos nuestros aviones F-18 y Hércules en apoyo a la lucha contra el ISIL, el Estado Islámico, todos los canadienses deben estar orgullosos de nuestros hombres y mujeres en uniformes que se dedican a proporcionar seguridad y protección cuando y donde se les pide. Y hubo una profusión de imágenes desplegando los F-18 Hornet de la Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea de Canadá.
No olvidemos que es parte de la Commonwealth. Esa demostración de fuerza y de músculo tuvo consecuencias puertas adentro. Esto es Ottawa. Esto es Canadá. Y esto es el lugar del Congreso. Una plaza característica donde además está el monumento a los caídos en la guerra. Y vean qué pasó hoy en el propio corazón del Congreso canadiense. La policía canadiense, normalmente muy tranquila, con armamento de combate, fusiles de asalto, y 3 tiroteos diferentes pusieron en alerta a las autoridades de todo el país. Lanzaron una operación para capturar a los atacantes armados responsables de 3 tiroteos, nada menos, en la capital, Ottawa, cerca de ellos en el Parlamento, otro en el Monumento a los Caídos de la Primera Guerra Mundial, y las comisarías locales y las bases militares en todo el país fueron cerradas y puestas en estado de alerta máxima, tratando de localizar a los responsables. Después de ese desafío del Ministerio de la Defensa, el terrorismo apareció en su propia casa. El primero de los 3 incidentes, un soldado que hacía guardia como es tradicional en el Memorial de la Guerra, el sargento Nathan Cirillo, de 24 años de edad, resultó fatalmente herido. Los asaltantes aparentemente iniciaron tiroteos en otros lugares de la ciudad, incluyendo el edificio principal del gobierno y el propio Parlamento. Vean esto. En la normalmente tranquila Ottawa, esto es absolutamente impensable. Fue un pandemonium hoy. Y no faltaban tampoco una baja. Frente al monumento de los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, siempre hay un soldado de guardia. Le dispararon, lo hirieron de gravedad. Y pese a que lo evacuaron tan pronto como se pudo hacer frente a esta zona, que era una tierra de nadie, donde el tiroteo no se sabía cuándo iba a terminar, el soldado finalmente murió. Dijo un testigo haber visto el cuerpo inerte en el interior del edificio del Parlamento y se trata del soldado que falleció horas después, según confirmó el ministro del Trabajo, Jason Kenney. La Canadian Broadcasting Company informó que uno de los sospechosos de perpetrar el ataque en el Parlamento murió abatido por un guardia de seguridad dentro del edificio. Unos 30-40 disparos fueron realizados en el interior del Parlamento y el asaltante fue posteriormente perseguido por la policía en el bloque central del edificio y la tensión llegaba a toda el área en el exterior, como estamos viendo. El primer ministro Stephen Harper consiguió salir del edificio sano y salvo. Se encontraba allí el primer ministro. Los tiroteos ocurren 2 días después de que la policía liquidó a tiros al conductor de un vehículo que atropelló a 2 soldados en un estacionamiento en Quebec, causando la muerte de uno de ellos. El ataque condujo a que el gobierno elevara el nivel de amenaza terrorista de bajo a algo más que medio. El noble edificio del Parlamento, un templo de la democracia canadiense, y donde normalmente hay una absoluta tranquilidad, tanto en él como en los parques de los alrededores, era hoy un lugar de enorme tensión. Las autoridades dicen que el conductor del vehículo, Martin Couture-Rouleau, de 25 años, era un posible converso al Islam que se había radicalizado y que estaba siendo investigado por agentes antiterroristas de la policía. Aquí, en esta zona del monumento a los caídos en la Primera Guerra, fue la baja. La policía canadiense está investigando a Michael Shefaf-Bibo como sospechoso autor de los tiroteos, según informa Reuters, pero la cosa no termina allí. Aquí hablaba uno de los legisladores que fue testigo de esto. El legislador John McCain del Partido Liberal decía, estaba tomando mi chaqueta para ir a la reunión de nuestra bancada y de repente oigo pop, 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 posiblemente 10 disparos, en realidad no sé. Pensamos que era dinamita o la construcción de un lugar o cualquier cosa y de repente la Guardia de Seguridad vino corriendo por los pasillos. Bueno, sería una buena idea estar detrás de los monumentos, pero aquí alguien que estaba disparando también y no
hubo un soldado que no tuvo una mejor oportunidad. Luego empezamos a hablar con otra mujer y ella fue al parecer dentro de la biblioteca del Parlamento. Vimos al compañero que llevaba una sudadera con capucha portando un arma. Y luego las implicaciones de esto salió. Aquí es el momento en que están en el pie del monumento a los caídos en la Primera Guerra, este es un monumento tradicional de la capital, y aquí están tratando de hacerle reanimación, cuando están tratando de hacer reanimación pulmocardiológica, del corazón además de la capital canadiense, ¿no? Donde normalmente hay una tranquilidad absoluta, país sumamente ordenado y nada acostumbrado a esto, ¿no? Pero justamente aquí, al pie y a la izquierda de este gran monumento de la Primera Guerra, es donde estaban tratando de reanimar al soldado que normalmente uno hace guardia allí, y estaban tratando de mantenerlo vivo para montarlo en la ambulancia y llevarlo al hospital más cercano. Realmente, después de la desafiante actitud del ministro de la Defensa ayer y del envío de los cazas bombarderos F-18 de Canadá, la respuesta y el desafío a los terroristas estaba aquí y en el corazón de la ciudad, casi en forma automática, ¿no? Algunos testigos no identificados dijeron, bueno, no estamos acostumbrados a esto, pero vimos a una mujer que en medio de esta tensión se puso a llorar, porque supongo que sus hijos estaban en el interior del edificio. También vimos a alguien corriendo en el bloque central, seguido por agentes de policía. Luego se oyeron varios disparos que fueron realizados, no podría decir cuántos, ¿no? Ahí llevan al soldado que estaba de guardia en el tradicional monumento de la guerra de 1914 al 18. Pese a todos estos esfuerzos, el soldado moriría poco después. Aquí está el testigo que decía lo que les adelantamos, ¿no? Y una mujer que se puso a llorar, luego gente corriendo, agentes de policía, varios disparos. Followed by police officers. Then we heard multiple shots were fired. Otro testigo dijo, un tipo vino de al lado, de mi lado izquierdo, se acercó con un rifle y disparó contra el hombre. Entonces el tipo se fue cayendo, todo el mundo estábamos en shock. No podía creer que algo así podría suceder, que no parecía real. Fue más allá del realismo. La gente nunca está acostumbrada a este tipo de cosas en Canadá, y este policía decía, muchachos, váyanse, esto no es un juego, hay un pistolero suelto aquí, muévanse, salgan de aquí. Charles Bordelot, jefe de la policía de Ottawa, después hizo algunas declaraciones, pero en torno al monumento a los caídos en la Primera Guerra, la baja fue la de este soldado, que en ese momento parecía que le podía salvar la vida, pero no se pudo. La rueda de prensa de inmediato, jefe de policía Charles Bordelot. At 9:52 a.m. this morning, the Ottawa Police Service received multiple 911. A las 9:52 de esta mañana, el servicio de policía de Ottawa recibió múltiples llamadas al 911 en relación con un tiroteo en el Memorial Nacional. Las víctimas de los disparos eran un miembro de las Fuerzas Armadas canadienses y sus heridas fueron mortales. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y otros miembros de nuestras fuerzas. Charles Bordelot decía luego, como ya he dicho, se trata de una operación en curso. Estamos pidiendo a los miembros del público que se mantengan alejados del centro de la ciudad. La gente en el centro de la ciudad se le pide que siga las instrucciones de la gestión de sus respectivos edificios, y el Servicio de Policía de Ottawa está buscando testigos que presenten información sobre el incidente que tuvo lugar esta mañana. Inmediatamente en la Casa Blanca se hacían eco de esto. El secretario de prensa Josh Earns decía, los pensamientos y oraciones de todo el mundo aquí en la Casa Blanca están con las familias de aquellos que fueron afectados por el tiroteo de hoy en Canadá, así como la familia del soldado que murió a principios de la semana. El presidente fue informado en el día de hoy en la oficina oval por su principal asesor de seguridad nacional, Lisa Monaco. Los detalles sobre la naturaleza de este evento son todavía incompletos. Inusual en una situación caótica como esto, no, es normal, tenemos detalles incompletos. Like this one. To offer some assistance as they respond to and deal with. Bueno, no está Helen Thomas, pero al menos
Parece que pusieron una dama en el asiento del centro. Tradicionalmente lo dejaban vacío por respeto a ella, pero han pasado los tiempos. Otros tiempos, otras preguntas no tan agresivas. De la sala de prensa de la Casa Blanca al Salón Oval. El presidente Obama sintió la necesidad de declarar sobre esto e inmediatamente fue convocada la prensa para recibir un mensaje del primer mandatario desde el Salón Oval. The situation there is tragic. Just 2 days ago, a Canadian soldier had been killed. Evidentemente la situación es trágica. Hace solo 2 días otro soldado canadiense había muerto en un ataque. Ahora sabemos que otro joven soldado fue asesinado hoy y expreso en nombre del pueblo estadounidense nuestras condolencias a la familia y al pueblo canadiense en su conjunto. Nosotros aún no contamos con toda la información acerca de lo que motivó el tiroteo. Aún no tenemos toda la información acerca de si esto era parte de una red más amplia o un plan, o si se trataba de un individuo o una serie de personas que decidieron tomar este tipo de acción. Plan, or whether this was an individual or a series of individuals who decided to take these actions. But it emphasizes the degree to which we have to... Pero quiero enfatizar en el grado en que tenemos que permanecer vigilantes cuando se trata de lidiar con este tipo de actos de violencia sin sentido o con el terrorismo. Y prometo, como siempre, asegurarnos de que nuestros equipos de seguridad nacional estén coordinando muy de cerca, dado que no solo es Canadá uno de nuestros aliados más cercanos, sino nuestros vecinos y nuestros amigos. Y obviamente hay una gran cantidad de interacción entre los canadienses y Estados Unidos, donde tenemos una larga frontera. Such a long border. And it's very important, I think, for us to Y es muy importante, creo que para nosotros, reconocer que cuando se trata de lidiar con una actividad terrorista, que Canadá y Estados Unidos tienen que ser totalmente sincronizados. Estoy seguro de que seguiremos haciéndolo en el futuro y el primer ministro Harper está muy agradecido por las expresiones de preocupación del pueblo estadounidense. Tuve la oportunidad de viajar al Parlamento de Ottawa y estoy muy familiarizado con esa zona y recuerdo cómo fui recibido calurosamente y lo maravilloso de la gente de allí. Así que obviamente todos estamos conmovidos por ellos, pero vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que estemos de pie al otro lado con Canadá en este momento difícil. So, obviously we're all shaken by it, but we're going to do everything we can to make sure that we're standing side by side with Canada during this difficult time. Inmediatamente el Departamento de Estado daba cuenta de que había sido cerrada la Embajada de Estados Unidos y que todo su personal había sido contado y estaban todos bien. Lo decía la vocera, Mary Harf. Estamos siguiendo la situación en Ottawa cerca del National War Memorial y el Parlamento, y nuestra embajada fue cerrada y todos nuestros personal está bien, nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias, tenemos plena confianza en la legislación canadiense. El secretario Kerry, que está en su avión de regreso de Berlín, ha sido informado sobre la situación y está siguiendo de cerca una vez más. Sé que esto es una situación en desarrollo en todo el mundo, lo está siguiendo. No tengo más detalles acerca de lo que está pasando ahora mismo. En efecto, el Departamento de Estado dijo que el 100% del personal estaba a salvo. Y en Berlín, precisamente el secretario de Estado John Kerry, que por cierto hoy lanzó un discurso junto a Steinmeier, digno de un candidato a la presidencia, digno de un candidato a la Casa Blanca. Préstenle atención a esto. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns gemeinsam, dass wir meinen amerikanischen Kollegen, den amerikanischen Außenminister hier... Estaba con el ministro de Relaciones Exteriores, su contraparte, Frank-Walter Steinmeier, ¿no? Y Kerry decía, estamos completamente comprometidos en una serie regular de sesiones informativas. He estado hablando incluso durante el descanso de los senadores sobre nuestros pensamientos con respecto a las negociaciones con Irán. Y yo personalmente creo, al igual que el presidente, que el Congreso tiene un papel muy importante que desempeñar en lo que dura este Congreso y además el papel que se debe jugar en esta legislatura. No, there was no quid pro quo. And we Respecto a la situación en Corea, estamos muy preocupados por los ciudadanos estadounidenses restantes que se encuentran en Corea del Norte. Y tenemos grandes esperanzas de que Corea del Norte va a hacer el beneficio de la liberación de ellos también y lo antes posible.
Estamos en permanente contacto con sus familias y trabajamos en su liberación. Ya hemos hablado de los chinos y otros que colaboran en esto. And that's the full extent of what you get today. We hope that the dynamics can develop in the next weeks, months, perhaps. Luego dijo, esperamos que la dinámica de estos temas se pueda desarrollar en las próximas semanas y meses. Tal vez no pudimos volver a las conversaciones, pero los Estados Unidos están absolutamente dispuestos a hacer esto. Hemos dicho desde el primer día que si Corea del Norte quiere unirse a la comunidad de naciones, sabe cómo hacerlo. Puede venir a las conversaciones preparados para discutir la desnuclearización. Los Estados Unidos están totalmente preparados si lo hacen, y si comienzan ese proceso, estamos preparados para comenzar también el proceso de reducción de la necesidad de la presencia de fuerzas estadounidenses en la región debido a la amenaza que en sí sería entonces reducida. Not that far ahead, but a few days ahead from March. A otra pregunta dijo, The current situation, the status quo, is unsustainable. la situación actual y el status quo es insostenible. El presidente Obama dijo en su discurso que las Naciones Unidas, y lo ha dicho muchas veces, que la mayoría de la gente entiende con el fin de evitar los retos de un Estado binacional y los desafíos de un mayor deterioro. Es importante tratar de encontrar una manera de negociar, pero creo que estamos mejor cuando tratamos de trabajar en silencio. Eso es lo que estamos haciendo ahora, trabajando en silencio. And it's coming down. Por su parte, el canciller Frank-Walter Steinmeier decía, In diesen Tagen vor 25 Jahren hace 25 años ahora, la división de Alemania fue superada, e incluso la división de Europa. Permítame decir una vez más, querido Juan, que esto no hubiera sido posible o imaginable sin el apoyo incondicional de los Estados Unidos. El pueblo alemán, nunca lo olvidemos, y no olvidaremos lo que hicieron los estadounidenses por ellos. den Amerikanern nicht vergessen. Luego, John Kerry, haciendo referencia al tema, dijo, But this city, obviously, as Frank said, esta ciudad, Berlín, como dijo Frank en su comentario de apertura, significa algo para mí a nivel personal. El tiempo que pasé aquí como niño, cuando mi padre estaba en el servicio exterior, me marcó de manera significativa. Cuando yo vivía aquí, en una Alemania unificada aún, a décadas de distancia, tenía 12 años de edad en el momento y estaba muy curioso acerca de Berlín Oriental, y los privilegios de un pasaporte diplomático me permitieron un día montar en mi bicicleta y pasar a lo largo del punto de control en Berlín Oriental, y literalmente como niño pequeño vi la diferencia, sentí la diferencia, de hecho me di cuenta de ello. Y me asustó lo suficiente, me di media vuelta y pedaleé con bastante rapidez para volver al sector americano, dijo él. and it frightened me enough that I turned back fairly quickly to come back. Como llegó a los 12 años, aprendió alemán y lo habla con fluidez. Y, por lo visto, esto le está sirviendo de mucho para proyectar su imagen. Dice. Fue una diferencia entre la esperanza y la desesperación, entre la luz y la oscuridad. ¿Han notado qué ausencia de las personas en el cambio de color de la ropa, en la atmósfera? Y fue la diferencia también, obviamente, entre la libertad y la opresión. A las personas que se le dio la oportunidad de hacer algo de sus vidas y a las personas que se le negó esa posibilidad. Obviamente está haciendo un discurso propio de la época de la Guerra Fría, ¿no? Y luego dijo, hoy en día hay piezas de esa pared, de aquel muro, en todos los rincones del mundo. En un puñado de ciudades en los Estados Unidos. En Corea del Sur se encuentran, en Argentina, en España, en Luxemburgo, en Bulgaria, en Sudáfrica, en Italia, en Canadá, en Australia. Verdaderamente los pedacitos de ese muro y lo que simboliza y su tumbada, su caída, se encuentra en países de todo el mundo para inspirar a la gente. Bueno, eso es cierto, ¿no? Todo lo que hemos pasado por allá tenemos un trocito del muro en el escritorio. Y aquí, el gasoducto y el oleoducto entre Canadá y Estados Unidos, a que hacíamos referencia, provoca en los ecologistas, hasta en los músicos, muchas reacciones. What climate change has made me realize is El sonido de Neil Young, conocido músico, dice, el cambio climático me ha hecho darme cuenta de que este es nuestro problema y todos tenemos que actuar en conjunto. Susan Casey, así que nos preocupamos por la tierra, por el planeta, nos preocupamos por el agua en términos de los derrames de la tubería y nos preocupamos por el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles.
Willie Nelson, famoso músico, decía, quiero que el presidente observe lo que está pasando hoy aquí y debe aprender algo y hacer lo correcto. Tiene que acabar con este gasoducto y este oleoducto que viene desde Canadá. El polémico oleoducto Keystone unirá a Estados Unidos y Canadá. Se trata de un oleoducto que vincularía la región de Alberta con el estado de Nebraska en Estados Unidos y cuya construcción debe ser aprobada por el gobierno de Estados Unidos por cruzar una frontera internacional. Bueno, la gente se está concientizando de esto y no todos quieren eso que las petroleras llaman progreso. Para las agencias gubernamentales en Washington dicen no haber tenido suficiente tiempo para determinar los beneficios y los riesgos del Keystone, que pasa por lugares fundamentales para la preservación de la vida y de la agricultura. Para Estados Unidos mucho está en juego en este proyecto, ya que se discute desde hace más de 5 años, mientras los defensores argumentan que ayudaría al país a reducir su dependencia petrolera de países que considera no confiables, entiéndase Venezuela, y quienes lo rechazan argumentan los altos riesgos ambientales. ¿Qué es el oleoducto? Es un proyecto energético propuesto por la empresa canadiense TransCanada, que pretende vincular la región de Alberta, en Canadá, con el estado estadounidense de Nebraska. El oleoducto espera transportar el petróleo de las arenas bituminosas canadienses, petróleo de esquisto, a Dakota del Norte, de Montana, a un centro de distribución en Nebraska, y de ahí sería transportado a las refinerías de Texas. Y toda esa maravillosa naturaleza dedicada a otros fines se vería peligrosamente afectada. Bueno, como se ve, la situación no es precisamente la ideal para la ecología y estas hermosas praderas verdes, pero la gente ha tomado conciencia y todo el mundo está protestando por ese proyecto. En los tiempos en que estuvimos en Alberta ya había conciencia de eso, pero la dependencia del petróleo, como decían ahí, de naciones que tal vez no sean las que queremos depender energéticamente. ¿Por qué? Vamos a decirlo por enésima vez. Porque el petróleo de los reservorios más grandes del mundo de petróleo y gas que están en la República Bolivariana de Venezuela están a 4 o 5 días de la costa. Mientras que el proveedor amigable, las testas coronadas del Golfo que necesitan y pagan protección para mantener la cabeza y sobre la cabeza la corona, están a 40, 45 días de viaje en la ruta larga, bajando por el sur de África, subiendo por el sur Atlántico, Atlántico Central, llegando casi al Atlántico Norte y entrando por el Caribe. En vez de los 4 o 5 días, son 40 a 45 días. Así que tener Alberta y traerla hacia Nebraska es una pequeña solución. No soluciona la dependencia, pero el mensaje es, así podríamos depender menos de países no confiables. Nunca han tenido una fuente más confiable que la de Venezuela, y ellos lo saben, por eso siguen comprándolo. Bueno, ya que hablamos de esto, veamos cómo están los mercados petroleros. El crudo venezolano estable a $75.65, baja levemente la cesta OPEP a $82.09. El West Texas, en igual tendencia, $82.74. Sube el Brent del Mar del Norte y cierra en 86,64 centavos. Baja un poco la onza Troy de oro, $1.242.10. Igual tendencia el café, que cerró a $191.53 el quintal. Sube la tonelada de cobre, 6.660 redondos la tonelada. Baja el níquel levemente, 15.225 redondos. El euro sigue estable a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. Bueno, avisan que puede haber una transmisión desde la Casa Blanca. Hasta ahora nada cambia lo que tenemos preparado para ustedes. Si lo hubiera, en el momento conectaríamos. Por lo demás, los otros satélites no tienen nada de última hora que cambie nuestra pauta. Breve corte y volvemos con la segunda parte de nuestro dossier. No se la pierdan, ya volvemos.
¿Pensando en comenzar tu negocio propio? Te ayudamos a materializar tus sueños, ofreciéndote el microcrédito que necesitas para adquirir tu local comercial o remodelación, compra de vehículos o equipos para el desarrollo de tu actividad productiva. Gracias al gobierno bolivariano, te financiamos hasta el 100% de lo que solicites según tu capacidad de pago, hasta 60 meses para pagar y periodos de gracia de hasta 6 meses. Todo nuestro esfuerzo es para que garantices el futuro de lo que realmente importa. Banco Bicentenario. 5 grandes revoluciones para lo que resta de la década número 2 del siglo XXI. La quinta revolución es la revolución del socialismo territorial, que implica la reorganización de los servicios, la consolidación del modelo comunal de convivencia, de desarrollo, de vida, que asumamos entre todos el nuevo modelo ecosocialista. Recientemente, la petrolera argentina YPF descubrió enormes yacimientos de gas y petróleo en la provincia de Neuquén. El yacimiento de nombre Vaca Muerta posee un enorme potencial de 27.000 millones de barriles de petróleo. En este sentido, los Estados Unidos, mediante la aplicación de los llamados fondos buitres, pretenden desestabilizar el gobierno argentino y hacerse de esta gigantesca reserva petrolera. El imperialismo existe. En Carabobo, 165.000 usuarios que transitan diariamente por las principales autopistas de la entidad cuentan con seguridad las 24 horas, gracias al plan de seguridad vial que ha puesto en marcha el gobernador bolivariano Francisco Ameliash, que resguarda los tramos Valencia-Puerto Cabello, distribuidor Lomas del Este y distribuidor San Blas, Campo Carabobo. Ante cualquier incidencia, reporta al 171 o 911. Carabobo en marcha. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito patas blancas y el mosquito tigre, que producen fiebre mayor a 39 grados e intensos dolores en las articulaciones, poniendo en riesgo nuestra salud. Prevención. Cubre recipientes y envases que contengan agua. Estos mosquitos se reproducen en aguas limpias. Cambia a diario el agua. Evita objetos que puedan acumular agua. Mantén limpia las canaletas recolectoras de aguas de lluvia. Alerta. El virus no se contagia de persona a persona. No se automedique. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. Acude al centro de salud más cercano a tu domicilio. Niños y mujeres embarazadas pueden padecer mayores complicaciones. La prevención es tarea de todos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay un tema muy dramático en la parte grande latinoamericana, caribeña, por extensión, nuestros hermanos latinoamericanos de México, ¿no? Donde por supuesto queremos agradecer la fiel audiencia que nos sigue y permítanme un mensaje personal. En la Fuerza Aérea del Uruguay, en tiempos democráticos previo al golpe, hubo 2 Walter Martínez, este servidor, y el hoy brigadier general retirado, Walter Martínez Alves, extraordinario deportista además y gran boxeador. Sé que nos sigue, nos escribió, así que le envío al brigadier general Walter Martínez Alves, tocayo, fuimos de la misma Fuerza Aérea en tiempos democráticos. Yo me fui de baja antes de graduarnos porque si no nos agarraba el Plan Cóndor, y él como oficial cuando vio la situación se refugió en la Embajada de México. Luego con el Frente Amplio se le reconoció la antigüedad y hoy es brigadier general en situación de retiro y nos ve desde México, así que nuestro saludo para él y a todos los compatriotas que siguieron el camino de la democracia. Vamos a México entonces, y ahí hay un terrible drama humano de los estudiantes desaparecidos. Y no es el único, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, con los propios protagonistas de un tema que hace tiempo se nos venía pasando bajo la mesa de trabajo. Esto es Iguala, Guerrero, septiembre 27, hay que hacer reconto de esto.
La violencia y la inseguridad en México parecen haber escalado un nuevo peldaño luego de que la Procuraduría reportara 6 personas muertas, 25 heridas, 57 desaparecidas. Y esto viene de tiempo atrás, el saldo del resultado de varios episodios violentos. El estudiante David García López. Nuestros 2 compañeros fueron alcanzados por estas balas y nos dispersamos en todo Iguala. Ahí hubo tiroteos indiscriminados. David Memije, padre de uno de los heridos, también hablaba hoy. Según Iñaki Blanco, procurador de justicia de Guerrero, las autoridades estatales y militares iniciaron un operativo de búsqueda en las entradas y salidas del estado. Que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible que todos nos pongan a pensar. Nosotros hacemos fomentando el deporte y no se vale que estos jóvenes que están naciendo apenas en el fútbol, en lo que sea, hagan que esto criminal. Funcionarios indicaron que 22 miembros de las fuerzas de seguridad locales permanecían detenidos por ser presuntamente los autores de los disparos que recibieron los estudiantes que se encontraban en autobuses al momento de la acción policial. Y esto viene arrastrándose ya desde hace bastante tiempo. Descartan su responsabilidad en el hecho a pesar de que varios estudiantes presentes los habían acusado. Los antecedentes de la desaparición, el confuso episodio sucedió aquel viernes a las 22 horas de México cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa recordaron los 36 años que pasaron de la matanza de la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Las víctimas de los ataques se habían dirigido al municipio de Iguala para tomar 3 autobuses y dirigir sus protestas cuando los policías dispararon contra ellos, acusándolos de robar los autobuses. Esto hizo que muchos estudiantes corrieran por el centro de la ciudad. En otro episodio similar, esa misma noche, otras personas dispararon con fusiles de asalto a otro autobús que llevaba un equipo de tercera división del fútbol mexicano, los Avispones de Chilpancingo, el cual venía de jugar un partido. Los perpetradores del crimen dispararon además contra los taxis. A causa de 2 tiroteos murieron los estudiantes, una mujer que viajaba en el taxi y 2 miembros del equipo de fútbol. Estudiantes de otras 9 escuelas normales anunciaron un paro de solidaridad con los desaparecidos hasta que estos sean encontrados. Para no contaminar las áreas de los hechos, hemos tratado de ser muy respetuosos con el trabajo policial que se está realizando. El lugar es inaccesible. Juan López Villanueva, representante de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos. En una zona difícil de acceso. Finalmente descubrieron una fosa común en el violento estado de Guerrero. El descubrimiento fue hecho junto a del mediodía en las afueras del noreste de la ciudad de Iguala, donde ocurrió aquel enfrentamiento. Haciendo la excavación, nos estamos asegurando de que este trabajo sea hecho con cuidado. Hay restos, sí, pero no se sabe en qué condiciones. No hemos tenido contacto. ¿Cuántas fosas bien? Nosotros contabilizamos 6 fosas. Iguala se encuentra a 193 kilómetros al sur de Ciudad de México, en el sureño Guerrero, donde la violencia está en aumento y es sede de una serie de enfrentamientos. Hombres armados en todas partes. La gente quiere de vuelta a los desaparecidos, decenas de estudiantes. Las autoridades reportaron el lunes la desaparición de 57 jóvenes tras aquel incidente de Iguala, donde operaron grupos de narcotráfico, pero esa cantidad, 13 han reaparecido luego que huyeron a refugiarse en sus casas, dicen algunos. Las autoridades estatales tienen otras versiones. El gobierno, a través del Estado, gobernador Ángel Aguirre. La Policía Federal, a través de la División de Gendarmería, asume a partir del día de hoy las tareas de seguridad pública en el municipio. En condiciones especiales, contará con el acompañamiento del Ejército Mexicano. Asimismo, mediante la realización de tareas de investigación y de inteligencia de las diversas dependencias del Gabinete de Seguridad, se reforzarán las acciones para ubicar a los responsables de los hechos delictivos. Así lo decía Monte Alejandro Rubido, director de Seguridad Nacional, y luego también declaraba algunos residentes en Iguala, Guerrero. Los hechos han indignado a toda la población y se han vuelto un gravísimo caso de violación de los derechos humanos
con una descarada intención de taparlo. Porque al otro día, cuando pasó esto, no había ningún policía, no había nada. O sea, estábamos con el puro ejército, los retenes y todo eso. Pero así en la vía pública no se veían policías, no se veía nada. Ese escándalo de desaparición y violación de derechos humanos y de cadáveres quemados llegó a la propia presidencia de la República y el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que salir a dar la cara por esta situación. La policía mexicana, sobre los 43 estudiantes desaparecidos, dijo: los quemaron vivos. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables. Por eso, la instrucción que he dado a los elementos o a las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad para que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y podamos contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos. Mantendremos informada a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Un hecho absolutamente inconcebible. 43 estudiantes desaparecidos. Y alguna versión de la policía es que los habrían quemado vivos. Algunos de los policías encargados de la seguridad de las fosas en las que se encuentran los cadáveres que podrían corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos aseguraron que los quemaron vivos. Pusieron todos los cuerpos en la fosa, le echaron diésel y les prendieron fuego, informaba el diario El Mundo. El presidente Peña Nieto aseguró, en la rueda de prensa que vimos, que se tomarían todas las acciones que permitan el debido esclarecimiento de los hechos. Y si nos duele, ¿por qué les hacen eso? Le digo, si no son animales, son personas. Por ahí de esas policías que andan haciendo, o qué sé yo, que andan haciendo esas cosas, porque andan haciendo así. Si ellos tuvieran hijos, tienen hijos, tienen familia, y algún día que les pase eso, les va a costar, les va a convenir. Ellos también van a hacer lo que van a mover cielo y tierra, van a mover cielo y tierra y mar para que los encuentren, hacer lo que nosotros vamos haciendo atrás. Los tenemos que encontrar como del hogar y no vamos a descansar hasta encontrarlos, pues. Me decía que se quería quedar aquí a estudiar. ¿Cuál fue el delito de estos estudiantes? Protestar contra las reformas educativas en la localidad de Iguala, al norte de Guerrero, lo que conllevó un enfrentamiento y ataques armados por parte de la policía y criminales o criminales de la policía, dejando 6 muertos y 25 heridos. El procurador estatal de Guerrero, Iñaki Blanco, ha afirmado que al menos 28 cadáveres han sido recuperados de estas fosas clandestinas y que hará falta al menos 2 semanas para identificar los cuerpos a través del ADN. Asimismo, aseveró que la policía de Iguala está vinculada al narcocartel Guerreros Unidos y citó el testimonio de 2 sicarios que confesaron haber llevado a 17 de los estudiantes a la cima de un cerro en Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas y donde los mataron. Es inconcebible. Hoy a nivel nacional es un movimiento en distintos estados y en la Ciudad de México nos estamos movilizando diversas organizaciones como lo estamos haciendo hoy aquí. Estamos integrando unos diversos colectivos de estudiantes, de campesinos, de indígenas, de mujeres y de hombres que venimos, ¿no?, de la sociedad a exigir justicia para los compañeros. Así lo decía Cuauhtémoc Contreras, un activista local. Miles y miles de mexicanos y toda América reclama al unísono que aparezcan los 43 estudiantes, que se sepa y que haya responsabilidad. Esto es un crimen de lesa humanidad que indigna a toda persona bien nacida.
La protesta nacional fue convocada por familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos tras la noche de violencia en la localidad de Iguala. Las autoridades responsabilizaron al menos a una veintena de policías que actuaban al unísono junto con criminales. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, 10.000 manifestantes, según la policía, 50.000 según el pueblo, exigieron la aparición de los estudiantes. Justicia, que los encuentren vivos, que se acabe la impunidad en México. Eso es lo que estamos exigiendo, que pague el que debe de pagar. El contingente de protesta abarcó 5 kilómetros, arrancó desde la autopista del Sur que une la Ciudad de México con el aeropuerto de Acapulco y culminó en la plaza central de Chilpancingo. En la capital mexicana, 15.000 personas encabezadas por familiares de los estudiantes desaparecidos marcharon desde el emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, también para exigir justicia. Buenos días. Fiscal del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco. Nosotros estamos promoviendo un juicio de procedencia y a su vez un procedimiento de revocación de mandato. Que se entienda, la Procuraduría General de Justicia no podía detenerlo ni procesarlo penalmente. El haberlo hecho era tanto como incurrir también en una responsabilidad de corte penal. Bien o mal, creo yo, para mal o por desgracia, este señor tiene fuero. Y como tiene fuero... Por cuanto si tenemos una investigación en contra de la señora, no hay una denuncia formal. Nadie ha acudido a la Procuraduría a denunciar hechos en ese sentido. Tendrían que ver o estaríamos hablando de aspectos de temas vinculados a delincuencia organizada, porque hay un sinfín de trascendidos sobre el particular. Se habla de investigaciones no de ahora, sino de muchos años por cuanto a los hermanos de la señora, pero lo que sí te puedo decir es que en la Procuraduría General de Justicia o en la Fiscalía General del Estado no tenemos una denuncia en contra de ella. Jesús Murillo Caram dice que se ha solicitado las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, su esposa y su secretario de Seguridad Pública, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala. ¿Verdad? Mientras tanto, la vida oficial sigue. En manifestar que está de acuerdo en que se vaya al fondo del asunto y que se castigue con todo el peso de la ley a quien tengan alguna responsabilidad. Lo que nunca voy a admitir es que se me quiera llamar asesino o represor. Nunca lo voy a admitir. Como se ve, gobernador, no es solo la industria y la masa de la tortilla la que está contigo, ¿no? Bueno, la masa y la tortilla son como el pan de cada día. A nuestras filas y al pueblo en general, a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y particularmente al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos. El tema pica y se extiende. La gravedad de violación de los derechos humanos es inconmensurable y la gente se está cansando de la complicidad y la falta de resultados. Excelsior dice que el edil de Iguala y su esposa son responsables de la aparición de los estudiantes normalistas. Titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, dio a conocer que se han solicitado órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y la violencia no para, la indignación crece como las llamas. José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y su esposa mantuvieron un vínculo criminal con el cartel de los Beltrán Leiva,
confirmó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. En conferencia de prensa, el funcionario indicó que el exalcalde fue reportado con la clave A5 como la autoridad que ordenó agredir a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El 18 de octubre de 2014, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien ha aportado información en torno a los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre. A partir de esta detención y después de sus declaraciones, se ha logrado establecer una línea de investigación. En estas fosas se han realizado 2 exámenes periciales. Los 2 primeros, uno realizado por la PGR y otro por la Policía Federal, se basaron en muestras genéticas que nos entregó la Fiscalía General de Guerrero. Los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes no localizados. El tercer peritaje viene siendo realizado por forenses argentinos que coadyuvan en la investigación. Ellos tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y estamos en espera de los resultados. Hasta ahora 30 cuerpos se han encontrado en 9 fosas. Las investigaciones realizadas, los peritajes hechos. Lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial, que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala con motivo del informe de la segunda. Señor, y ya nada más, por último. En este brutal hecho de violación de derechos humanos no se ha dicho nada como parecido a la última palabra. Desaparecidos. Esa es nuestra prioridad fundamental. Entonces, tenemos 2 tiempos. Para encontrar a los estudiantes desaparecidos estamos ahorita, en este momento, en la inmediatez total. Se liga con la parte de la otra responsabilidad porque para encontrarlos es fundamental encontrar a los que recibieron a este grupo de jóvenes por parte de los policías. Asimismo, señalaron que se ha identificado el lugar donde entregaron a los estudiantes al grupo delictivo y a los policías que incurrieron en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y se investiga a funcionarios municipales por desaparición forzada. También se ha identificado a los 3 integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los jóvenes. Mientras tanto, Brasil, la candidatura de Dilma tiene ventajas a última hora, como lo ha mantenido, pero ha aumentado por lo menos 2 puntos más. Ahora tiene 4 puntos de ventaja para el eventual balotaje. La jefa de Estado, candidato por el oficialista Partido de los Trabajadores, cuenta con apoyos necesarios frente al aspirante del partido opositor de la socialdemocracia brasileña. Según Datafolha, de los encuestados, pretende votar en blanco el 6% o anular su sufragio, y un 4% aún está indeciso. Pero de acuerdo a los técnicos de Datafolha, la fuerte reacción de la jefa de Estado en las encuestas puede ser explicada por el menor pesimismo de los brasileños con respecto a la economía, ya que 50% de los consultados considera que la inflación ha mejorado. Se pensaba que iba a subir, pero cayó. 7 dias a empenho dos nossos companheiros. Eu não sou, encerro dizendo isso, mais o candidato de um partido, de uma coligação. Eu sou o candidato da mudança pela qual esperam mais de 70 milhões de brasileiros. Muito obrigado. Esse cara aqui é especial, obrigado por tudo. Você me pegou na baixa, né? Por su parte, Dilma Rousseff dijo: realmente siento que he recibido un mensaje de ellos, los votantes, un simple mensaje. Un mensaje que dice que debo seguir adelante y que tengo que seguir en esta lucha junto con cada uno de estos votantes para terminar de cambiar a Brasil. Pero ambos mueven sus masas y sus bases.
La consultora Vox Populi habían dado sondeos que arrojaban similares diferencias y mostraban por primera vez el final de la primera vuelta electoral a Dilma por delante de Aécio, a quien no le faltan seguidores. Y aquí tenemos un raconto. Tancredo Neves, para acompañá-lo na campanha ao governo. Tancredo Neves, la historia de buena parte de la actualidad brasileña. La nueva encuesta de Datafolia, publicada este miércoles, mostraba números parecidos en el sondeo previo entre Dilma Rousseff, quien busca la reelección, que aparece con no menos del 52% de los votos válidos, mientras que su adversario, Aécio Neves, del Partido Socialdemocracia Brasileña, PSDB, tendría el apoyo del 48% del electorado. Considerando los votos totales, que incluyen blancos, nulos e indecisos, Dilma aparece con ventaja y Aécio mantuvo las intenciones de voto. Como se deles eu tivesse recebido uma mensagem, recado simples, recado que... Realmente siento que he recibido un mensaje de ellos, de los votantes, un simple recado, un mensaje que dice que debo seguir adelante, que debo continuar en esta lucha junto con cada uno de estos votantes para cambiar a Brasil. Desses eleitores e dessas eleitoras para mudar o Brasil. Interesantísima recta final en la campaña y, por supuesto, nuestro corazoncito está con una reelección de Dilma, ¿por qué no? La conocemos desde hace mucho tiempo, la hemos entrevistado y realmente hemos estado en las buenas y en las malas con esta tensión. Desde sus tiempos más jóvenes estuvo formándose con el sentido de la justicia social. Asumió la instancia de la relación directa. Estuvo presa, nos lo contó con amplios detalles cuando la entrevistamos. Esta es la etapa en que era fichada por las fuerzas de seguridad en términos de la represión, cuando había dictaduras militares por toda la patria grande latinoamericana y caribeña, con honrosas excepciones. Hasta que el primer obrero que llegó a la presidencia tuvo el honor de colocarle la banda presidencial. Ambos fueron entrevistados en Dossier en su momento y también haremos lo posible por volver a hacerlo. Con estas optimistas encuestas, en este sentido, vamos a compartir con ustedes algo de lo muchísimo. Ustedes saben que probablemente en ningún país de América Latina de la patria grande, digamos, ¿no?, se esté editando tanto libro como en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en deuda con muchas editoriales que nos envían sus productos, que son en buena hora no productos de consumo, sino de cultura, y queremos mostrar algunos de ellos. El perro y la rana es una de las editoriales con las que estamos en deuda. Esto es de Marta Hanecker, Un mundo a construir, nuevos caminos. Premio Libertador al pensamiento crítico del año 2013, que suele ser reelecto y que es un libro absolutamente recomendable. Junto a este, nada menos que este tremendo trabajo, ¿no?, La columna de Prestes, Anita Leocadia Prestes, una recopilación de la columna Prestes, que relata la historia de cada uno de los movimientos políticos militares brasileños, los más legendarios del siglo XXI, del siglo XX latinoamericano, ¿no?, y arranca ya como en 1924. Aquí tenemos Racismo, Endorracismo y Resistencia, colección, nada menos que la colección Alfredo Maneiro, de la serie Identidades, obra de Esther Pineda G. Libro para tratar este tema en profundidad. Comunicación y lucha de clases, ¿no?, un libro para todos los comunicadores sociales, para un análisis de clase de la comunicación. Armand Matelar, nada menos, ¿no? Este es un libro que hay que prestarle atención. Y ciertamente es de la editorial El Perro y la Rana. Y aquí tenemos Comunicación y lucha de clases, tomo 2, la continuación de este, de la misma pluma de Armand Matelar. Y uno más de los muchos que tenemos por mostrarles, Escrito desde la guerra económica, Luis Salas Rodríguez, colección Alfredo Maneiro, serie Pensamiento Social.
otro libro a no desatender. Bueno, dicho esto, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.